Dios le bendiga, les saludo a todos en el amor del Señor y como siempre estamos aquí trayendo noticias que tienen que ver con la venida del Señor. Pero también te ruego que te suscribas a este canal, danos un like y por favor mira nuestro canal sobre las predicaciones que tenemos, los estudios bíblicos y también los vídeos del origen gitano, tribus perdidas de Israel. Es importante que lo veas porque todo lo que estamos publicando en este canal tiene que ver con la venida del Señor y cumplimientos proféticos, además de predicaciones y estudios. Muy bien, dicho esto, queremos hablar que, la Biblia nos narra sobre las plagas de Egipto. Pongan atención a esto, ¿verdad? Y hubo plagas pues como vamos a estar viendo, de ranas, de mosquitos, la plaga de sangre, la plaga de las úlceras y así hasta 10 plagas. Pero también el Señor profetizó que si Israel cuando vaya se apartara, que posiblemente podía volver las plagas que hubo en Egipto, pero contra ellos. Y claro, luego esto también significa que esas plagas también vienen al mundo entero, porque en Apocalipsis y también en el capítulo 24 de Mateo y otras partes se nos habla de pestes, de enfermedades, etcétera, por causa del pecado. Así que cuando vemos estos acontecimientos que están pasando en algunas naciones, realmente es tremendo, ¿no? Pero es que la Biblia nos habla acerca de ello y luego lo vamos a estar viendo. Pero antes, vamos a ver estos vídeos de las plagas. Por favor, míralo por un momentito y te vas a quedar un poquito, pues, alucinado pensando ¿qué es esto? Desde hace días, cientos o miles de ranitas que dicen los están invadiendo desde las lluvias fuertes de hace unos días. En un volumen que nunca habíamos visto en esta área. Aunque en la época de lluvia es común la aparición de ranas y sapos, estos vecinos temen por su salud pues nunca las habían visto en esta cantidad en sus propiedades. De las 27 especies que hay en la Florida, 14 están aquí en el sur. Ellos temen que estas puedan ser venenosas. No sabemos si tienen enfermedades o no. No podemos caminar el perrito porque el perrito quiere echárselo a la boca. Solo saben que aparecen durante el anochecer y que la mayoría se dispersa a mitad de mañana. Esta vecina dice que así es imposible disfrutar de su jardín. Están por todo el patio, por la grama, saltan, se te suben encima, dice esta otra. De hecho, durante la entrevista, al menos una se subió a la silla de Jennifer. No saben qué hacer. Miles y miles de sapos que están saliendo de esta laguna. Como si de una de las plagas bíblicas de Egipto se tratara, cientos y cientos de sapos invadieron La Unión, una pequeña comunidad cercana a la ciudad de Tocoa en el litoral atlántico de Honduras. Aquí a las 5 de la mañana es una cantidad de animales que exageradamente. Sí. Si usted los mirara en la mañana, la gente en vez de quedar asustada de tantos animales que hay. Los animales emergen de una laguna cercana y desde allí invaden calles y viviendas. Los pobladores aterrorizados dicen que sumado a esto muchos mueren aplastados, lo que provoca una fetidez insoportable. Que ya no se aguanta ya usted con esta encina que se ha armado con ese animalerito. De las 3 de la mañana no se levanta. Ay, cada ratito lo estoy sacando. La plaga llegó 3 semanas después de las inundaciones que dejaron a su paso las tormentas tropicales Eta e Iota en la zona. Y es de tal magnitud que algunos incluso creen que su origen puede estar señalado en la Biblia. Con el poder de Dios cualquier cosa puede suceder. De eso no lo podemos extrañar ni dudarlo, porque Él tiene todo el poder de hacer cualquier cosa. Mientras los sapos intentan trepar las paredes, los niños caminan inocentemente entre ellos. Los pobladores no salen de su asombro y piden ayuda a las autoridades. Siquiera que los subiera, que los ayudaran con cemento y con techo para subir, siquiera hacer un barracón. Sí, porque uno más arriba ya no va a estar pateando estos animales. Parece plaga de Egipto más bien. Los habitantes de la comunidad de Río Nance en Choloma, al norte de Honduras, están alarmados por la invasión masiva de miles de sapos y renacuajos que han invadido sus casas, calles y bulevares durante la última semana. Bien, pues como hemos podido observar, los que estaban diciendo, ciertamente, esos son hermanos que están hablando también ahí y están reconociendo que es como las plagas de Egipto. Lo ha escuchado, ¿verdad? Bien, y es que
Ustedes saben que el mundo está completamente en pecado, como también los hermanos lo han dicho. Entonces las plagas volverían a suceder si el mundo pecara. Y eso es lo que está sucediendo, pero de una forma terrible. Y también ustedes recuerden que las plagas que nos hablan en Apocalipsis como consecuencia del pecado. Así que no es extraño, ¿verdad? Todo eso que está ocurriendo, y en estos días esperamos mostrarles más plagas que está viendo y que son todas semejantes a las que sucedieron en Egipto, y otras ya iguales o parecidas como en Apocalipsis. Aunque todavía no estamos en el Apocalipsis, porque antes la iglesia del Señor tiene que ser llevada, pero ya estamos viendo que esas señales se están cumpliendo. Ahora vamos a leer la Biblia, lo que dice, para que vean que lo que está diciendo es que si se pecare, pues entonces volverían las plagas. Vamos a leerlo y se encuentra en el Levítico capítulo 26, versículo 21, que dice: si anduvieres conmigo en oposición, es decir, luchando contra Dios, y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Esto se refiere, lógicamente, a las plagas de Egipto. Entonces lo que está hablando es: oye, si tú vas contra mí, si realmente no quieres obedecer mis mandamientos, entonces vas a recibir las plagas. Y siempre se refiere a las plagas de Egipto. Algo que estamos viendo en nuestros días que está sucediendo. Bendecido sea el nombre del Señor. Y esto nos está anunciando que nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Aparte de que todo esto realmente es horrible, como han dicho los hermanos, que el hedor de lo que eso desprende es terrible, pero también es una señal para que todos aquellos que son creyentes preparen su vida espiritual para la venida de Cristo. Amén. Espero que les haya gustado, en el sentido de que, bueno, es una prueba, es una señal de que Cristo viene pronto. Volveremos con otro vídeo, otra señal, ¿verdad? Otra profecía. Que Dios os bendiga mucho. Dios les bendiga, les saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo y quiero hablarles un poquito acerca del libro que estoy escribiendo sobre palabras hebreas en el calor romaní. Lo tengo muy avanzado, estoy más o menos por unas 700 palabras, pero como quiero llegar al número de 1000 y ahora mismo estoy bastante ocupado con muchísimas cosas y voy a tardar un poquito
en terminarlo. Por eso quiero hacerles este vídeo para darles ánimo a todos, ¿verdad? Y para que puedan ver un poquito cuáles son las pautas que estoy siguiendo y por qué hay tantas palabras en el calor romaní del hebreo bíblico. Es muy importante el saberlo porque a raíz de todo esto puede ser que muchos de ustedes tengan interés y quieran estudiar, ya que no estoy interesado en que solamente yo sea el que lo descubra, sino que haya muchos otros que lo hagan y así puedan darse cuenta de esta evidencia tan tremenda y honestamente tan preciosa y para mí tan emocionante. Bueno, ya he dicho en muchas ocasiones que el asunto del hebreo en el romaní no es un tema actual, que lingüistas de siglos anteriores y hebraístas ya habían declarado que el calor romaní tenía muchas palabras del hebreo bíblico. Así que no es un tema actual, es un tema que viene de atrás. Lo que pasa que algunos por desprecio, honestamente, por desprecio al pueblo gitano, otros porque han querido ocultarlo, otros porque han sentido que somos indignos. Y así cada uno, pues, de una manera o de otra, ha ido ocultando esta gran verdad, pero que Dios la tenía para este tiempo, para revelarla en este tiempo. Y la evidencia, a mi juicio, es tan clara que hasta un ciego se podría dar cuenta. Así que espero que este breve vídeo que les hago sobre el trabajo que estoy haciendo les sea de ayuda también para otros que quieren investigar. Es una bendición el poder hacerlo. Es importante poner mucha atención para poder entender el origen del calor romaní. Los gitanos, como tribus de Israel, fueron llevados cautivos a Asiria en el 2722 a.C. Desde ese momento hasta el día de hoy, los gitanos están esparcidos de extremo a extremo de la tierra. Al haber sido errantes de una nación a otra, el idioma original de los gitanos ha sufrido cambios fonéticos. Además, que se le pegaron muchos préstamos de las naciones por donde pasaron. A esos cambios fonéticos, la lingüística le llama metatesis, que es el cambio de lugar de uno o más sonidos dentro de una misma palabra. En todos los idiomas se producen esos cambios, pero en el calor romaní y el hebreo mucho más, al ser los gitanos y los judíos pueblos que han vagado por todas las naciones. Un ejemplo muy claro lo tenemos en la palabra calor romaní cero, que significa cabeza. En hebreo, cabeza se dice Rosh, Roshá. En apariencia parecen dos palabras completamente distintas, pero nos daremos cuenta que es exactamente la misma palabra. Hemos dicho que cabeza en calor romaní se dice cero y en hebreo se dice rosá. Como podemos ver, esa imagen está tomada de la concordancia Strong. En el número 7222 nos dice que la palabra rosá es cabeza. Ahora, para darnos cuenta de la exactitud de esta palabra, tenemos que hacer el cambio, porque el cambio fonético consiste en que con el transcurso de los cientos de años, la palabra rosá en el calor romaní pasó a llamarse cero. Si hacemos el cambio, nos daremos cuenta que es exactamente la misma palabra. Así, invertimos el orden. En el calor romaní ponemos primero la palabra ro, la segunda es se.
Ahora la comparamos con la palabra hebrea, es cabeza en hebreo, rosat. Y nos damos cuenta que es exactamente la misma palabra. En el hebreo o en las lenguas semíticas, las palabras que se tienen en cuenta a la hora de determinar su origen son las consonantes, no las vocales. Pero en este caso nos damos cuenta que de una o de otra manera exactamente la misma palabra. Algo muy importante para aclarar es que en caló español, cabeza se dice jeró. Algunos creen que el caló, que es el romaní de los gitanos españoles, está muy distorsionado. Es cierto que el caló tiene muchas palabras que están españolizadas, pero otras no lo están. La palabra jeró también aparece en el hebreo bíblico y se dice jará, que significa progenitor, es decir, padre. Jará también se utiliza para decir concibió. En la Biblia encontramos que la tribu de Efraín no podía pronunciar la palabra sibolet de forma correcta. Así encontramos que, primero, la palabra jeró del caló español es correcta. Segundo, la palabra seró, que es rosá, también es correcta. Es posible que en Israel existiera diferentes formas de pronunciar una misma palabra en el hebreo. La palabra caló romaní, acán, significa oír, escuchar, poner atención. En hebreo es azán y significa oír, escuchar, dar oído. En caló romaní, acompañar, presentar, se dice asel. En hebreo, hacer. Se utiliza para decir quién, cuál. Es como una pregunta, además de otras utilizaciones. En caló romaní, caja, se dice toba. En hebreo, teba. En caló romaní, la palabra cana significa hacer bulla, ruido. En hebreo, canó significa furia, cólera. Fácil, en caló romaní, se dice loco o locol. En hebreo, calal. Si invertimos el orden, en caló romaní se diría colol y en hebreo, calal. Morir, fallecer, en caló romaní se dice merar, muló, mul. En hebreo, mut. Son muchas las palabras que apuntan a un origen hebreo de los gitanos. Por ejemplo, la palabra caló romaní, abillar, tiene muchos significados. En caló romaní significa venir, aparecer, llegar. La palabra hebrea abar es la misma que la palabra caló romaní, abillar.
La palabra abar en hebreo significa también venir, acompañar, cruzar, andar. La palabra abar está vinculada a la palabra Eber, uno de los patriarcas, de donde procede la palabra hebreo y los hebreos, ya que también a Abraham se le llamó el hebreo. Así observamos que la palabra hebrea abar es Eber y significa cruzar, acompañar, venir, y de ahí procede la palabra hebreo. De igual manera, la palabra calor romaní abillar significa venir, aparecer, llegar, y de igual manera puede significar hebreo. Pero además, la palabra hebrea Eber, abar, también significa otro, o al lado opuesto. La palabra calor romaní, haber, significa otro. Por lo tanto, a mi juicio, es exactamente la misma palabra y significa hebreo. Pongan mucha atención, porque las próximas palabras indican que los gitanos se reconocían que eran de la tierra de Judea. La palabra calor romaní, bordagia, significa Judea, bordajú, judío, borboreo, Jeret. La palabra Jeret no se refiere a Jerez de la frontera, sino que es la palabra hebrea Eret, que significa tierra. Así, si decimos Mangi Sinelo Bordajú de Jerez de Bordagia, estoy diciendo yo soy judío de la tierra de Judea. Por otro lado, la palabra calor romaní, borbóreo, que se traduce como Jerez, que es tierra, es una palabra griega y hebrea. En hebreo se pronuncia Beerotí, que igualmente significa un lugar en Israel. En griego se pronuncia Bórboros, que igualmente tiene que ver con tierra, pero que se refiere al cieno, al barro. En la página 145 del libro que tenemos en pantalla, del lingüista y hebraísta Paul Messler, dice que los gitanos, para decir judío, de otras naciones dicen biboldo, que es la misma palabra que borboreo, y en realidad significa yo no soy bautizado, es decir, que lo utilizaban, según Paul Messler, para decir yo no soy cristiano. En 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 22, tenemos la palabra bórboros, y se refiere cuando un cristiano se aparta del Señor y vuelve a su vómito, o lo que significa el cieno o el lodo. Otra palabra muy significativa en hebreo es la palabra ben, que significa hijo.
En calor romaní, la palabra ben significa matriz, útero, pero además significa sexo, en el sentido de determinar si es niño o niña. Pero además, en hebreo, tenemos la palabra betén, que entre otras cosas significa nacimiento o embarazada, lo cual indiscutiblemente es la misma palabra tanto en hebreo como en caló romaní. Ejército en calor romaní se dice milixiya. Hay que recordar que generalmente la Y se pronuncia como J. En ese caso sería milisihat. En hebreo se dice mislahat. Como podemos observar, son prácticamente idénticas. En calor romaní, escapar, se dice nasel. En hebreo, naxal. Escarnecer en calor romaní se dice lasad. En hebreo se pronuncia igual y se escribe casi exactamente igual, laxad. Una palabra muy importante es el samat, citado en Deuteronomio 6:4. En calor romaní se dice sunat. Significa oír, escuchar, tanto en calor romaní como en hebreo. La palabra espada, en el sentido de castigo, en el calor romaní se dice sabiyá, en hebreo siyá. Otra palabra muy interesante es la palabra bueno, alegre, feliz. En calor romaní se pronuncia de la misma manera, lachó, lasó, losanó, con pequeñas diferencias. Si invertimos el orden de la palabra calor romaní, losanó, sería salono. En hebreo es salón. Salón y losanó tienen el mismo significado. Otra palabra es ladrón, que en calor romaní se dice chor o chorar. En hebreo se dice sarar y significa enemigo, hostil. Si ponemos la letra en su orden original, veremos que es la misma palabra.
La palabra calor romaní, Ethor, significa fuerza, poder. En hebreo es Azor, significa quebrantahuesos por su fuerza. También existe pérdida del sonido en una palabra, que en lingüística se llama aféresis, y también cambia de significado. Un ejemplo lo tenemos en la palabra luna, que en calor romaní se dice chimutri y otros dicen chumut. En hebreo hay una palabra parecida que es simut y significa observar, vigilar. Esta palabra pasó a significar luna en el calor romaní por su importancia, pues en Éxodo 12:42 Dios mandó a Israel a observar aquella noche, que era la noche de la muerte de los primogénitos. En el calor romaní existen cientos o miles de palabras compuestas por dos idiomas, como del calor romaní y griego, del calor romaní y persa, del calor romaní y el avéstico, del calor romaní al español y de otras naciones también. Un ejemplo lo tenemos en la palabra pie, que en calor romaní se dice pinred. Para decir pies, en plural se dice pinreles. En hebreo se dice yaret. Al españolizar la palabra con el tiempo, los gitanos antepusieron las letras de la palabra pie en español, es decir, la P y la I, y dejaron la última parte del hebreo, red, y pronunciaron pinred. Otro ejemplo lo tenemos en la palabra beber, que en calor romaní se dice pillar. Esta palabra está compuesta del griego beber, que se dice pío, y la primera parte de la palabra hebrea beber, que es yanat. Los gitanos, cuando estaban en Egipto, donde el idioma oficial era el griego, pues Egipto pertenecía al Imperio Bizantino, tomaron la primera parte de la palabra griega beber, que es pío, y la unieron a la primera parte de la palabra beber en hebreo, que es yanat, y compusieron la palabra pillar. Muchas palabras del calor romaní al hebreo, lo único que cambia es una letra, como por ejemplo la palabra ajustar, que en calor romaní se dice lazar y en hebreo yazar. Alegría en calor romaní se dice lalá o alalá, en hebreo alilá,
Esta palabra en hebreo significa efectuar hazaña para Dios, lo cual significa gozo. Alegría en hebreo se dice alit. En calor romaní, correr, huir, alejarse, se dice najar y en hebreo nahal. En calor romaní, ama de casa, se dice yehalá, en hebreo baalá. En calor romaní, aliento, se dice balbal, en hebreo jabel. Poniendo las letras en su orden original, en hebreo es jabel, en calor romaní, jabal. En calor romaní, amar, querer, se dice camelar, te camelo. En hebreo, hamat. En calor romaní, destruir, paliza, se dice marar. En hebreo, mara, que significa amargura. Esperanza en calor romaní es ujarar, en hebreo, azjarí. Tomar en calor romaní se dice leske, en hebreo, lakat. Tienda en calor romaní se dice duzhanó, en hebreo, hanat. En especial, en el caló español, aparecen algunas palabras muy significativas del hebreo, como la palabra Adonai. Algunos han sugerido que esa palabra no formaba parte del caló, sin embargo, aparece en los documentos más antiguos. En el 1422, en Alemania, comenzaron a recoger palabras de los gitanos. A ese estudio se le llamó Roswell, y su primera publicación apareció en 1512 en Alemania. Entre esas palabras recogidas de los gitanos está la palabra Adonai. Abajo tenemos un fragmento de ese breve diccionario donde se ve la palabra en alemán Gott, que es Dios, y al lado Adone, que es Adonai. Otras palabras muy significativas son las fiestas judías en el calor romaní. Por ejemplo, en hebreo es Rosh Saná, en calor romaní es Roset Soat. La fiesta de Sukkot en hebreo es Sukkot, en calor romaní Sukkot. La fiesta de Pesach en hebreo es Pesach. En calor romaní, Pes. Pesach significa alzarse y en calor romaní, Pes, significa exactamente lo mismo. Shavuot es la fiesta Calí. Yo le llamo la fiesta Calí, porque es la fiesta de las gavillas, también llamada de las semanas. Cuando en Levítico 23 manda ofrecer la gavilla mecida, en el versículo 14 aparece la palabra Calí. Por eso le llamo la fiesta Calí. Fiesta de Yom Kippur. La palabra Yom en hebreo
no solo significa día, también significa tiempo. Y el calor romaní, la palabra yime, también tiene que ver con tiempo. Por otro lado, la palabra hebrea yomán tiene que ver con día y tiempo. Así, en hebreo es Yom Kippur y en calor romaní, Yime Kuripen. Fiesta de Shavuot. En hebreo se dice de dos formas, Shavuot y Sovet. En calor romaní, Sabokar. Tiene el mismo significado. La fiesta de Purim. Purim en hebreo significa suerte y lagar. En calor romaní, Purim significa cebolla. No cabe la menor duda que es la misma palabra, aunque haya cambiado de significado. Fiesta de Hanukkah, y también se llama Hanat. Significa consagración, dedicación. En calor romaní se dice Hanat, en hebreo Hanat. La palabra Hanat significa saber, conocer, descubrir. Muchos de los gitanos españoles descendemos de las primeras bandas que llegaron a Alemania, como la banda del rey Sindel, la banda del duque Peniel o Panuel, la banda del duque András, la banda del duque Miali. Todos estos nombres son nombres hebreos. Las bandas del duque Miali y András llegaron a Barcelona el 9 de junio del 1447. El documento dice: en el día presente entraron en la presente ciudad un duque y un conde con gran multitud de egipcianos y boevianos, gente triste y de mala fragua, que se mantienen con adivinar algunas venturas de las gentes. Los números en el calor romaní son muy interesantes porque nos demuestran su paso por los diferentes países, además también de mostrar un origen hebreo. En calor romaní 3 se dice trin, en griego tria, trión, en avéstico tri. Nos centraremos en los números que son igual o parecido al hebreo. En calor romaní 6 se dice sod, en hebreo set. 7 en calor romaní se dice esta, en hebreo yexá, en griego esta. Indudablemente es griega, pero también tiene parecido con el hebreo.